Serie de síndromes hemorrágicos en la hematología general, teniendo como objetivo describir un conjunto de entidades caracterizado por la presencia de hemorragia más alteraciones de la hemostasia. Síndromes hemorrágicos muy frecuentes en la práctica médica general, como lo son la hemorragia masiva post-trauma y la coagulación intravascular diseminada. Para concluir con síndromes hemorrágicos más puntuales y específicos de la oncohematología, como lo son tanto la leucemia aguda, los síndromes mieloproliferativos crónicos, las gamapatías monoclonales y los síndromes linfoproliferativos. Vamos a comenzar con la hemorragia masiva post-trauma, que continúa siendo una de las causas más frecuentes de muerte potencialmente prevenible en este tipo de lesiones. Aproximadamente un tercio de los pacientes traumatizados presenta algún signo de coagulopatía en la admisión hospitalaria. La mejor comprensión de la fisiopatología ha optimizado y mejorado las estrategias de atención en esta situación clínica. La coagulopatía traumática es una entidad multifactorial, donde se asocian varios factores. El shock producido por el sangrado, la upregulation de la trombomodulina producido por el daño tisular, lo que genera un aumento en la circulación de los complejos trombomodulina, trombina, con la consiguiente aumento de la actividad anticoagulante y de la activación del sistema fibrinogen. A su vez, este proceso se ve influenciado por factores asociados al trauma, como pueden ser el compromiso de tejido cerebral o grandes superficies quemadas, que generan la pérdida y consumo de los factores de la coagulación, como también por factores asociados a la resucitación, como puede ser la coagulopatía dilucional asociada a la infusión de hidroelectrolitos. A su vez, la severidad también va a estar condicionada por factores preexistentes del paciente, como pueden ser la edad, la genética, las comorbilidades o bien la medicación que puede haber recibido el paciente previamente y que alteran la hemostasia, como lo son los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Americano de Cirujanos especializados en trauma ha desarrollado una guía para, a través de parámetros clínicos, realizar una cuantificación aproximada de la hemorragia en la admisión hospitalaria. Utiliza cuatro categorías a partir de la tasa aproximada de pérdida sanguínea, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el ritmo diurético, la escala de conciencia y la acidosis, estableciendo a la categoría 4 cuando se pierde aproximadamente más del 40% de sangre, con repercusión hemodinámica y acidosis severa, la que generaría la aplicación de protocolos de transfusión masiva. La valoración clínica de los pacientes, continuamos con el análisis de los parámetros de laboratorio. Para cuantificar el nivel de hemorragia utilizamos el valor de hemoglobina. Un valor inicialmente bajo refleja un sangrado severo y una coagulopatía asociada, teniendo en cuenta que este valor inicialmente puede ser normal producto de los mecanismos compensatorios y la influencia de la resucitación. Por lo tanto, para realizar una correcta interpretación, debemos realizar determinaciones seriadas. Dentro de las pruebas de coagulación se incluye el básico, en donde realizamos el tiempo de protrombina, el recuento de plaquetas y el dosaje de fibrinógeno, tanto de manera inicial como de manera seriada, ya que sus valores reflejan una evaluación estática de la coagulación. El tiempo de protrombina refleja la actividad de los factores de la coagulación de manera global y su prolongación es equivalente a coagulopatía traumática. Se correlaciona con el grado de shock y tiene un valor predictivo de severidad. A su vez, pueden utilizarse métodos viscoelásticos como la tromboelastografía, que nos da una medición dinámica y más rápida del estado de la coagulación, ahorrándose entre 30 a 60 minutos. Utilizando sus valores, tenemos una guía más específica para el soporte transfusional. Y si bien no existen trabajos con la metodología correcta, diversos reportes demuestran una reducción en la mortalidad medida a los 28 días del ingreso hospitalario. Con respecto a las plaquetas, se conoce que en la coagulopatía traumática existe una disfunción cualitativa, pero los estudios de agregometría no son aplicables en la patología aguda. Por lo tanto, su estudio solamente debe estar definido en aquellos pacientes con sospecha clínica previa al evento traumático. El manejo de la coagulopatía consiste en la aplicación de un régimen de sostén transfusional.
Se realiza en dos etapas. Una resucitación inicial que consiste en la intervención entre la admisión del paciente y la obtención de los resultados del laboratorio. Pueden utilizarse dos estrategias, siempre utilizando un régimen de transfusión balanceado, en donde se incluya plasma fresco congelado, glóbulos rojos o bien crioprecipitados y glóbulos rojos sin que exista una diferencia sustancial entre estas dos intervenciones. Asimismo, puede reemplazarse, como lo hacen algunas guías, el plasma fresco congelado por los concentrados de factores de la coagulación. También es importante en esta resucitación inicial incluir agentes antifibrinolíticos. La utilización de ácido tranexámico ha demostrado una reducción de un 2,5% en la mortalidad de estos pacientes, siempre siendo efectivo dentro de las 3 primeras horas entre el trauma y la intervención. Se realiza una infusión en bolo de 1 gramo en 10 minutos y luego la infusión continua de 1 gramo en 8 horas de administración. Una vez superada esta resucitación inicial, debe guiarse la terapia de acuerdo a resultados de laboratorio utilizando una estrategia restrictiva. Esto reemplaza los regímenes de transfusión masivos que tenían una mayor incidencia de mortalidad. Por lo tanto, es necesario mantener la hemoglobina entre 7 y 9 gramos por decilitro porque este régimen permite, de alguna manera, evitar los cambios isquémicos secundarios a la transfusión de glóbulos rojos. El plasma congelado debe utilizarse para mantener un tiempo de protrombina mayor a 60% y un KPTT menor a 50, evitándolo transfundir de manera innecesaria si no hay sangrado sustancial. El recuento de plaquetas seguros es aquel mayor a 50.000 y si el sangrado es activo o el daño cerebral o existe daño cerebral, mantener un recuento de plaquetas mayor a 100.000. Mientras que los valores de fibrinógeno deben mantenerse a nivel mayores de 50 miligramos de cilindro. Para continuar con la clase, vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada, sin duda una de las coagulopatías más frecuentes que nos toca diagnosticar y tratar en nuestra práctica diaria. Se define como un síndrome adquirido caracterizado por la activación sistémica y persistente de la coagulación, siempre asociada a un cuadro de base que lo gatilla. Las causas pueden ser múltiples. Las más frecuentes son la causa infecciosa, ya sea por bacterias, hongos, virus hemorrágicos y parásitos, como también los cánceres, ya sea los tumores sólidos o bien las patologías oncohematológicas. También puede observarse en accidentes obstétricos, como el desprendimiento prematuro de placenta, el feto muerto y retenido, la embolia de líquido amniótico. Alteraciones vasculares como el aneurisma de aorta o los hemangiomas gigantes, los accidentes transfusionales como la incompatibilidad AB, la hipoxia o bien reacciones anafilácticas severas. El mecanismo fisiopatológico de la coagulación intravascular diseminada es complejo. El proceso ocurre principalmente en la microcirculación, donde el factor clínico desencadenante genera tanto una respuesta inflamatoria sistémica como una activación de la coagulación a nivel endotelial. Esto supone un aumento en la exposición de factor tisular, que es el principal responsable de la amplificación de la activación de la cascada de la coagulación. La plaqueta cumple un rol fundamental. En su superficie se produce la activación de la coagulación y estas cantidades exageradas en la producción de trombina también produce su activación con la liberación consecuencia de multímeros de von Willebrand y su consecuente consumo en el proceso desencadenado. Asimismo, una menor expresión de la trombomodulina y de la activación de proteína C, como también una menor actividad de la antitrombina por su clivaje y clearance, suponen una disminución en la actividad de la inhibición de la cascada. Por último, otro de los mecanismos acompañantes desencadenados por todo este proceso es la disminución de la actividad del PAI, lo que supone un aumento de la actividad de la plasmina y por consecuencia un aumento de la fibrinolisis. La consecuencia clínica es la trombosis capilar y el sangrado por consumo que ocurren prácticamente de manera concomitante. En todo este proceso, el desbalance entre la activación de la coagulación y la actividad del sistema fibrinolítico nos permiten realizar una clasificación de la entidad. Así, en algunas situaciones existe un predominio en la supresión de la actividad fibrinolítica,
que se manifiesta clínicamente con la aparición de microtrombos en la microvasculatura. Esto ocurre principalmente en la sepsis con el predominio de la liberación de citoquinas inflamatorias, lo que produce en la fisiopatología un desequilibrio en favor de la sobreexpresión del PAI y la sobreexpresión de los inhibidores de la cascada, como son la trombomodulina y de los complejos antitrombina 3 y trombina. Asimismo, en otras situaciones ocurre un desbalance en favor del aumento de la actividad fibrinolítica y en este caso la manifestación clínica principal es el sangrado severo. Esto ocurre en los cánceres agresivos, en los accidentes obstétricos y vasculares. Aquí predomina sobre todo la expresión de factor tisular, activando directamente la coagulación y la fibrinolisis con una baja expresión del PAI. Esta actividad fibrinolítica y de la activación de la coagulación puede estar balanceada, sin manifestación clínica o bien cambios clínicos relacionados a cambios en la hemostasia, como puede ser sangrado a través de sangrado por la realización de procedimientos invasivos. Esto ocurre preferentemente en tumores sólidos de crecimiento lento y existe un equilibrio entre la coagulación y la fibrinolisis. Diagnóstico, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia establece un algoritmo diagnóstico basado principalmente en la realización de un score de acuerdo a resultados de laboratorio. Sin embargo, para iniciar esta evaluación diagnóstica debe identificarse un cuadro clínico al cual pueda estar asociado la coagulación intravascular diseminada. Si esto es así, se continúa con la evaluación y si se descarta esta entidad clínica, no corresponde seguir aplicando el algoritmo. El segundo paso consiste en realizar las pruebas globales de la coagulación que deben incluir el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, el fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina. Una vez obtenidos los resultados, se realiza el score, en la cual se debe determinar plaquetas al menos menores de 100.000, tiempo de protrombina prolongado al menos en 3 segundos. Lo que da mayor puntaje al score es la elevación muy marcada de los productos de degradación y también la disminución del fibrinógeno por lo menos en 1 gramo por decilitro. Si el puntaje es mayor a 5, se realiza el diagnóstico de CID y se debe repetir el score diariamente para realizar un control evolutivo. Si el score es menor de 5, es sugestivo de ausencia de CID. De todas maneras, como el fenómeno es dinámico, debe repetirse el score por 24 a 48 horas. Una vez realizado el diagnóstico, vamos al tratamiento. Es muy importante enfocar el inicio del manejo terapéutico con el tratamiento de la causa desencadenante. Si no se controla esta causa, tampoco se controlará la activación de la coagulación. Luego se hace una evaluación clínica. Si predomina el sangrado activo o se requiere la realización de un procedimiento invasivo, lo que debemos realizar es una terapia sustitutiva. Mantener valores de plaquetas en valores óptimos por arriba de 30.000 y 50.000 con la transfusión de concentrado de plaquetas. Mantener una prolongación del tiempo de protrombina menor a 3 segundos con la utilización de plasma fresco congelado o concentrado de factor de la coagulación. Y mantener los niveles de fibrinógeno por arriba de 150 con la transfusión de crioprecipitados. En caso de que se sospeche un déficit de vitamina K, se puede utilizar infusión de vitamina K, o bien, si el laboratorio marca una hiperfibrinolisis muy marcada, pueden utilizarse antifibrinolíticos con precaución en este tipo de casos. Si lo que predomina es el fallo multiorgánico secundario a trombosis o la trombosis de grandes vasos, se predomina el tratamiento anticoagulante o bien la colocación de filtros en vena cava inferior si lo que está comprometido es un gran vaso a nivel del pulmón. Si no hay sangrado ni trombosis, lo que se sugiere es la realización de profilaxis con heparina de bajo peso molecular siempre y cuando las plaquetas sean mayores de 20.000. Vamos a desarrollar ahora las coagulopatías específicas en los cuadros oncohematológicos, comenzando por las leucemias agudas. Desde el punto de vista fisiopatológico, la célula blástica comparte con el resto de las enfermedades tumorales la capacidad de activar la coagulación
a través de la exposición de factor tisular y la liberación de citoquinas que puedan activar el endotelio. Asimismo, hay dos mecanismos específicos de coagulopatía que se dan en las leucemias. Uno es el fenómeno denominado neptosis, en la cual la célula blástica, a través de la liberación de histonas y de citoquinas específicas, recluta a los neutrófilos para que éste, en su membrana, sirva de sustrato para la activación de la coagulación. Y la otra coagulopatía específica se da en un subtipo de leucemia, en la cual su diagnóstico y tratamiento precoz tienen un valor pronóstico fundamental. Esto es la coagulopatía asociada a la leucemia promielocítica aguda. Esta leucemia se caracteriza por la presencia de una translocación específica entre los cromosomas 15 y 17 y la expresión del transcripto PMLR-alfa. Esto produce una alteración en la interacción del ácido retinoico con su receptor, produciendo un bloqueo en la diferenciación y la proliferación de promielocitos atípicos, que son los responsables del desarrollo de la coagulopatía en este subtipo de leucemia. El proceso fisiopatológico se desarrolla principalmente por tres mecanismos. Uno es la activación de la coagulación vía factor tisular, con aumento de micropartículas del carga de factor tisular, de la secreción de citoquinas inflamatorias y de la expresión de la proteína procoagulante del cáncer. Lo que diferencia este proceso es que no se observa la disminución de la actividad de los inhibidores de la coagulación como sí en otros procesos de coagulación intravascular diseminada, lo que determina que el rol dominante de la coagulopatía esté definido por el estado de hiperfibrinolisis. Esta fibrinolisis se desarrolla por la expresión de una proteína específica, la annexina 5, y con menor frecuencia la uroquinasa, que produce la activación de la plasmina y así el incremento de la actividad fibrinolítica. A su vez, se ha observado la presencia del complejo TPA más annexina 2 a nivel de la membrana de células cerebrales, lo que explica la presencia de sangrado cerebral muchas veces independientemente de la activación de la coagulación. Otro mecanismo postulado es la proteólisis directa de proteínas, esto provocado por el aumento de la actividad de diversas elastasas que degradan factores de la coagulación y fibrinógeno, como también el clivaje de inhibidores de la fibrinolisis y del factor von Willebrand. Clínicamente, la manifestación de hemorragia puede llegar en algunas series hasta en el 76% de los pacientes. Frecuentemente, el sangrado es mucocutáneo, desarrollándose gingivorragia, epistaxis, púrpura y hematomas. Pero la presentación más severa es la de una hemorragia de curso fulminante de 24 horas de evolución que sucede mayormente entre los 6 a 9 días de iniciado el tratamiento. Esto es, la hemorragia pulmonar, que tiene un 33% de mortalidad, y sobre todo la hemorragia intracerebral, que puede desarrollarse, como dijimos, aún sin correlación con el laboratorio y tiene un 65% de mortalidad asociada. En el laboratorio generalmente se constata pancitopenia o bien puede manifestarse leucocitosis. Cuando este recuento supera los 20.000 leucocitos, esto es un predictor de mortalidad asociado a hemorragia. Es muy importante hacer la identificación de la coagulopatía a partir del laboratorio de hemostasia, donde se identifica un tipo de protrombina en APTT prolongado, un fibrinógeno disminuido, productos de degradación elevados y inhibidores de la coagulación que, como dijimos anteriormente, presentan valores normales. Son factores pronósticos asociados a hemorragia el pobre performance status, la leucocitosis, la hipofibrinogenemia y la elevación de la creatinina. Desde la vista del tratamiento, es muy importante recalcar la importancia del diagnóstico precoz. Eso nos permitirá hacer un inicio de tratamiento oncológico rápido que debe iniciarse ante la sospecha morfológica. La introducción de los medicamentos como el ATRA o el ácido trihidroxialcénico reduce el riesgo de hemorragia, induciendo la diferenciación de la célula leucémica. Estos promielocitos atípicos son también muy sensibles a las antraciclinas como la doxorubicina, pero hay que tener en cuenta que la ruptura de estas células provocada por la quimioterapia puede exacerbar el riesgo de coagulopatía. A su vez,
debe concomitantemente realizarse una terapia sustitutiva para el manejo de la coagulopatía. Esto es, mantener valores de plaquetas por encima de 30.000 y si hay sangrado por encima de 50.000, mantener a través de la utilización de crioprecipitados o concentrados de fibrinógenos valores mayores a 150 y mantener a través de la transfusión de plasma fresco congelados un RIN menor de 1.5. Es también importante recalcar que no debe utilizarse anticoagulantes ni antifibrinolíticos. Hay que evitar procedimientos invasivos porque a través de esto se puede desencadenar la coagulopatía y realizar un monitoreo diario de laboratorio para realizar una estrategia preventiva de la coagulopatía. Vamos a desarrollar la coagulopatía en los síndromes mieloproliferativos crónicos Phi negativos. En estos cuadros, la incidencia de sangrado puede llegar de 0,4 a 5,4 casos cada 100 pacientes años, sobre todo en aquellos pacientes con mielofibrosis. La fisiopatología descripta que puede justificar estos sangrados está relacionada al desarrollo de la enfermedad de von Willebrand adquirida o bien la disfunción plaquetaria activa. Desde el punto de vista clínico, preferentemente aparecen en la evolución de la enfermedad y están asociados a un trastorno de la hemostasia primaria, siendo el más frecuente el sangrado mucocutáneo, el gastrointestinal, la epistaxis, el sangrado posoperatorio y en raras ocasiones el sangrado en el sistema nervioso central. En el desarrollo de la coagulopatía en los síndromes mieloproliferativos crónicos es el desarrollo de la enfermedad de von Willebrand adquirida. Tiene una incidencia que puede llegar hasta en el 49 al 55% en los diagnósticos de policitemia vera y trombocitemia esencial. El mayor riesgo se da en aquellos pacientes que presentan plaquetas mayores de 1 millón, aunque esto no es exclusivo, y la expresión de la mutación SHARC2. Los mecanismos fisiopatológicos postulados incluyen el secuestro y un defecto cualitativo en el clivaje de los multíferos de alto peso molecular, la proteólisis mediada por ADAM13 en ciertas condiciones de flujo que se dan en los síndromes mieloproliferativos y la proteólisis mediada por anticuerpos. Para realizar el diagnóstico podemos realizar el screening típico que hacemos en este tipo de patología con el dosaje de el antígeno de von Willebrand, el cofactor de ritocetina y de factor 8, más los estudios confirmatorios en donde deban comprobarse la reducción en la relación del cofactor de ritocetina antígeno, el análisis estructural de multímeros y en caso de no tenerlos disponibles, una prueba terapéutica. En aquellos pacientes con síndrome mieloproliferativo crónico en los cuales uno no tiene un sangrado activo, no es necesario el screening urgente de la enfermedad de von Willebrand adquirida. Se lo puede realizar en el transcurso de la evolución y si da negativo no requiere estudios adicionales. Si da positivo o el manejo es conservador, evitándose la medicación que altere la hemostasia y dando pautas de alarma para la consulta urgente si hubiera un episodio de sangrado. Cuando existe la presencia de hemorragia en este tipo de paciente, sí es necesario un screening urgente de von Willebrand. Si es negativo y la trombocitosis es extrema o hay una alteración de la funcionalidad plaquetaria, debemos iniciar una citorreducción enérgica y, en casos severos, realizar un procedimiento de plaquetoféresis. En caso de dar positivo, pasamos a realizar el tratamiento específico de la entidad. Este tratamiento debe incluir la citorreducción, ya que es la que resuelve el cuadro. El inicio debe ser aún sin indicación oncohematológica, sobre todo en pacientes en plan de cirugía o que tengan antecedentes de sangrados previos. Si estamos ante un sangrado activo, podemos utilizar en primera línea el concentrado de factor de von Willebrand a una dosis de 50 a 100 unidades kilo, con una tasa de respuesta que puede variar entre el 20 al 75% asociado o no con ácido tranexámico. La desmopresina también se puede aplicar en este tipo de pacientes, pero tiene un 50% de respuesta. Y teniendo en cuenta las características de esta población, añosa y con antecedentes de enfermedades arterioscleróticas, es mayor la probabilidad de que la infusión de desmopresina pueda provocar efectos adversos. Si el sangrado es refractario, puede utilizarse en segunda línea inmunoglobulinas, ya que en este caso se requiere de la demostración de anticuerpos anti-von Willebrand.
así como también el uso empírico de factor 7 recombinante y de transfusión de plaquetas en casos severos. Como estos pacientes tienen asociado también el riesgo de trombosis, es muy frecuente la asociación de enfermedad de bomba biliar adquirida con la medicación antiplaquetaria y antitrombótica. La aspirina, en principio, no influiría en el riesgo de sangrado y la recomendación es no administrar si el cofactor de ristocetina es menor de 30 o las plaquetas son mayores de 1.000.000. En lo que refiere a la anticoagulación, los antivitamínicos K requieren monitoreos estrechos, mientras que en los nuevos anticoagulantes no existen datos que nos puedan guiar para el manejo de estas drogas. El mecanismo descripto en las coagulopatías de los síndromes mieloproliferativos crónicos es la disfunción plaquetaria adquirida. Su incidencia está relacionada sobre todo a recuentos plaquetarios mayores a 1.500.000 y la expresión de la proteína JAK2. El mecanismo está definido por una menor afinidad al fibrinógeno, una menor respuesta a la vía de traducción celular mediada por inositol trifosfato ante la unión de agonistas y defectos adquiridos en el pool de depósito plaquetario. El tratamiento requiere una citorreducción y, en caso de sangrado severo, un procedimiento de plaquetoferia. Concluyendo, vamos a desarrollar las coagulopatías encefalopatías. Estas entidades se caracterizan por la proliferación de plasmocitos a la secreción de una inmunoglobulina anormal denominada componente. Esta inmunoglobulina, principalmente a través de dos mecanismos, puede generar alteraciones en la coagulación. Uno a través del desarrollo de fenómenos de hiperviscosidad o bien por la interacción específica y no específica con plaquetas y proteínas de la coagulación. Tanto la hiperviscosidad como la interacción de las inmunoglobulinas con las proteínas de la coagulación producen disfunción plaquetaria y deficiencia de factores. La disfunción plaquetaria se da sobre todo por la interacción directa con la alteración de la agregación plaquetaria y la deficiencia de factores por la alteración en la polimerización de fibrina y la deficiencia de factor 10, sobre todo en amiloidosis. La hiperviscosidad, sobre todo, está asociada a las proteínas de alto, a la inmunoglobulina de alto peso molecular, que es el subtipo IgM. Lo que causa es disminución del flujo y alteración del metabolismo tisular, con sangrado preferentemente en la microvasculatura, la retina, la mucosa oral, gastrointestinal y genitourinaria. Para resolver esta coagulopatía es necesario hacer un tratamiento que remueva rápidamente esta inmunoglobulina a través de un procedimiento de plaquetoferia. Otras interacciones específicas pueden originar también, en este caso, la enfermedad de bomba biliar adquirida asociada a gamapatías monoclonales. Los mecanismos propuestos son la absorción a receptores de metalofactores, del factor de bomba biliar a receptores de membrana, autoanticuerpos neutralizantes y proteólisis. Generalmente el subtipo que aparece en este tipo de patología es el subtipo 2A, por pérdida de multímeros, y el tratamiento incluye la utilización de concentrado de von Willebrand y de inmunoglobulinas para bloquear los anticuerpos neutralizantes. Rara vez se observan hemofilia adquirida e inhibidores, la presencia de inhibidores similepanina. Como último tema, vamos a desarrollar la coagulopatía en síndromes linfoproliferativos. Específicamente, suelen ser de etiología inmune por la interacción de los anticuerpos con los factores de la coagulación. Se han descrito sobre todo episodios de hemofilia adquirida en pacientes con leucemia linfática crónica que han requerido tratamiento inmunosupresor con corticoides y, en caso de sangrado, con factor 7 recombinante o FAVE. La enfermedad de bomba biliar adquirida también se ha observado en la leucemia linfática crónica y el manejo es el similar al que hemos visto en las otras patologías oncohematológicas, con la administración de concentrado de factor de von Willebrand e inmunoglobulinas en caso de refractariedad. La deficiencia adquirida de protombina también es un raro caso asociado a linfomas de bajo grado que se resuelve con el tratamiento del cuadro de base, y el más frecuente de las coagulopatías asociadas a síndromes linfoproliferativos es la púrpura autoinmune, vista tanto en la leucemia linfática crónica y en los linfomas B de alto y bajo grado. En la leucemia linfática crónica, característicamente, suelen responder bien con corticoides o tratamiento con rituximab, mientras que en los linfomas la resolución se da sobre todo con el tratamiento oncológico específico.
definitiva, damos por concluida la clase, agradeciéndoles por su atención y esperando que hayan aprovechado los conceptos que hemos